Con la cámara apagada. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Antes de iniciar la clase, les voy a solicitar, igual que la semana pasada, que por favor me dejen un mensaje en el chat con su nombre y apellido para que podamos hacer efectiva la asistencia. ¿Ven la pantalla que estoy compartiendo o no? Sí, sí se ve. Sí, ya, súper. Corresponde entonces hoy día, como les dije anteriormente, la clase número 2. Vamos a ver nuevamente el programa de estudio que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada vimos operaciones con números enteros. Esta semana nos corresponde tabla de frecuencias. La semana que sigue vamos a ver cálculo de área y perímetro, que es el contenido número 3. La semana número 4, raíces cuadradas y sus propiedades. La semana número 5, valores en función cuadrática. Y la última semana es ecuación de segundo grado con una incógnita. Les voy a pedir que me esperen un momento que voy a cerrar la ventana porque hay un poco de ruido acá. Sí, perdón. Entonces sí, vamos a continuar. Entonces, hoy nos corresponde tabla de frecuencia. ¿Y qué es una tabla de frecuencia? Es una herramienta que nos permite ordenar todos los datos que tengamos de manera que presenten numéricamente las características de este conjunto de datos que nos están pidiendo o de esta muestra. Tenemos dos tipos de frecuencia, que son la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta de una variable estadística es el número de veces que aparece en nuestros datos dicho valor. Y la frecuencia relativa es la medida que está influida por el tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar el tamaño de la muestra, aumentará también el tamaño de la frecuencia absoluta. Yo sé que suena un poco complejo ahora, pero es mucho más fácil cuando lo estamos viendo directamente con los números, cuando estamos aplicando la frecuencia, cuando estamos revisando la tabla de frecuencia, ¿ya? Entonces, esta muestra aumentará también el tamaño de la frecuencia absoluta. Esto hace que una medida, que sea una medida útil para poder comparar datos. Para esto es necesario introducir el concepto de frecuencia relativa, que es el resultado entre la frecuencia absoluta y los datos que nos están pidiendo. Para la construcción de una tabla de frecuencia necesitamos tres pasos. Profe, Dígame. disculpe, buenos días. Buen día. Eh, Estamos tratando la construcción de la tabla de frecuencia. ¿Esa en qué página está? En mi manual o en el de ustedes, porque recuerden que tenemos, la semana pasada tuvimos esta disyuntiva de las páginas del manual. Mira, dame un segundo, voy a buscar en mi manual en qué página está la Acá tabla. está, ¿no? Acá la pillé yo en la página 12. ¿Qué Ya, eso página? quería saberlo. Página 12 la tengo, gracias. Miren, si quieren en el chat, para que los compañeros que están también con la misma duda puedan escribir que está en la página 12, porque recuerden que ustedes y yo tenemos distintos manuales, distinto orden del Ahí, manual. ahí la compartí, gracias. Ya, muchas gracias. Ah, también les voy a recordar que por favor el que se esté uniendo recién a la reunión, que escriba su nombre y apellido en el chat para así poder después dejarlos presentes ya para la asistencia. Y entonces, seguimos entonces. Yo sé que hasta ahora suena un poco a chino todo lo que estamos hablando, pero en la teoría y cuando estamos construyendo la tabla de frecuencia es mucho más fácil realizarlo. Entonces, para la construcción de la tabla de frecuencias, a nosotros nos van a entregar datos, ¿cierto? Por ejemplo, las notas de un curso. Nos van a decir que entre tantos rangos hay tantos niños que sacaron esa nota. Me voy a explicar. Por ejemplo, entre un 2 y un 2,9 hay 5 niños que sacaron esa nota. Entre un 3 y un 3,9 hay 4 niños. Entonces, como nos van a entregar esos datos, nosotros con esos datos vamos a empezar a construir todo lo que nos pide la tabla de frecuencia.
a esto mismo. En la primera columna se ordenan de menor a mayor todos los datos que nos entreguen, los valores de la variable. En las columnas 2 y 3 vamos a poner la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. En las columnas 4 y 5 vamos a poner la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que sería una tabla de frecuencia. Entonces, a donde está X son las variables, son los datos. Frecuencia absoluta son los datos que siempre sí o sí me van a entregar para la construcción de la tabla. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podríamos decir que vamos a hablar de personas y frutas para que nos entendamos, ¿ya? Una persona come, el número 1 de las personas se comió 7 frutas, el número 2, 19, el número 3, 25, el 4, 12, y así sucesivamente. Este dato, el primer y el segundo dato de la tabla de frecuencias, la columna 1 y la columna 2, yo no tengo que hacer ningún cálculo porque son datos que a mí me entregan. La columna 3, 4 y 5 ya viene con cálculo. Entonces, dijimos que la columna 1 y la columna 2, nosotros la teníamos, eran datos que nos entregaban, ¿cierto? La columna 3 de frecuencia absoluta acumulada, yo voy a tener que ir sumando el primer número de mi tabla, que es este 7, más el de abajo. O sea, el primer número no tengo con qué sumarlo, ¿cierto? Porque arriba no hay ningún otro número. Arriba del 7 dice frecuencia absoluta. No tengo cómo sumar ese número. Entonces, yo repito ese mismo numerito en la frecuencia absoluta acumulada. Luego de esto, al número 7, al que está en la frecuencia absoluta acumulada, el primer 7, yo le voy a sumar el 19, el del número 2. Voy a decir que 7 más 19 es 26. Luego a este 26 le voy a volver a sumar el número que está abajo del 19, que es 25. Voy sumando cruzado, ¿ya? Sumo el primero de la frecuencia absoluta acumulada con el segundo de la frecuencia absoluta. Lo voy a sumar el segundo de la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada con el tercero de la frecuencia absoluta. ¿Vamos entendiendo o está muy enredado hasta acá? ¿Muy complejo? ¿No? ¿No tanto? No, no, todo bien. ¿Todo bien? Ya. Ya. Entonces dijimos que sumábamos el número de la columna de la frecuencia absoluta acumulada con el de la frecuencia absoluta, ¿cierto? En la frecuencia absoluta y en la frecuencia absoluta acumulada, si yo sumo todos los datos, todos los números que puse, me debería dar el mismo resultado. Acá me dio 125. Acá también tengo 125 en la frecuencia absoluta acumulada. Si ese número no se cumple, yo alguna suma, algún dato puse mal, ¿ya? El número de la frecuencia absoluta y el de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser el mismo, porque son los mismos datos en el fondo. Luego, para la frecuencia relativa, acá voy a tener que hacer una división. ¿Y qué voy a dividir? Voy a dividir este número de la frecuencia absoluta, por ejemplo, el número 1, que son 7, su dato es 7, ¿cierto? Yo este número 7 lo voy a dividir por el total, que es 125. Entonces digo que 7 dividido en 125 me da como resultado 0.06. Ojo con el orden de los números que estamos usando, porque si yo dividiera 125 en 7, ese número 0,06 va a cambiar y va a estar incorrecta la fórmula y también por ende incorrecta la tabla. Yo divido el primer número de la frecuencia absoluta por el total de la frecuencia. Luego, por ejemplo, en el número 5, que dice 23 en la frecuencia absoluta, yo ese 23 lo voy a dividir en 125 y esto me va a dar como resultado 0,18. Y en la última parte de la tabla, que es frecuencia relativa acumulada, voy a hacer lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada. O sea,
el número 0.06, que es el primero que ustedes ven en la tabla, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en la frecuencia relativa acumulada. Luego, ese número 0,06 lo voy a sumar con el segundo de la frecuencia relativa, que es 0,15. Entonces, 0,06 más 0,15 me da como resultado 0,21. Ahora nuevamente voy a hacer lo mismo. El 0,21 lo voy a sumar con el 0,20 y eso me va a dar como resultado 0,41. ¿Ya? ¿Vamos claros? Sí, ¿ven? Algo Mucho estoy entendiendo yo, profesor. Ya, súper bien. Entonces, resumen, el dato de la columna 1 y el dato de la columna 2 a mí me los entrega la muestra para yo poder realizar la tabla. El dato de la columna número 3 es una suma, ¿cierto? Y es una suma cruzada. Es el primer número de la frecuencia. Yo copio y pego el primer número porque no tengo con qué sumar hacia arriba. Entonces, el primer 7 lo sumo con el 19, eso me da 26. Luego el 26 lo sumo con el 25, eso me da 51. El 51 lo sumo con el 12, eso me da 63. La frecuencia relativa es una división entre la frecuencia absoluta y el total de la frecuencia absoluta, el total de datos. Pues en este caso sería 7 dividido en 125, eso me va a dar como resultado 0,06. 19 dividido en 125, eso me va a dar como resultado 0,15. Y por último, la frecuencia relativa acumulada también es una suma cruzada. El primer número lo copio y lo pego porque no tengo con qué sumarlo. Luego, el primer número de la frecuencia relativa acumulada lo voy a sumar con el segundo número de la frecuencia relativa. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Dudas hasta ahora con respecto a la tabla de frecuencia o la construcción? ¿O cómo sacar algún dato? Sí, profesora. Los números son aproximados porque el 7 dividido en 125 da 0,056, que ahí da 0,06. Significa que es un aproximado siempre todo. Y se suma. Ya, Y por ejemplo, terminara ese 0,06 hubiese sido 0,053. ¿No le alcanza? sería 0, no, sería 0,05 entonces. Excelente, sí, eso Ya, un es. aproximado. Se Ya, aproxima, sí, se aproxima al de arriba. ya, listo. Si está de 5 por arriba, de 5 para abajo, al de abajo. Ya, ¿Ya? Entonces, el de frecuencia absoluta y el de frecuencia absoluta acumulada me tienen que dar el mismo número abajo, la suma. En la frecuencia relativa y en la relativa acumulada, como hablamos de ceros, me tiene que dar 1. ¿Ya? No me va a dar el número completo. Y yo estoy sacando un porcentaje de esto, entonces me va a dar 1. Vamos ahora, no sé cuántos de ustedes están trabajando, para los que no están trabajando y podamos tener la clase, vamos a construir una tabla de frecuencia. Tenemos que sacar el dato de la frecuencia relativa acumulada. Olviden los títulos de arriba. En la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa, ¿ya? Si yo dije que estos son mis datos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y mi frecuencia relativa son 5, 13, 10, 4, 2 y 1. O sea, podríamos hablar de personas que van a la feria en el mes, ¿ya? Entonces, el 0 serían 5, el 1 serían 13 veces, el 2 serían 10 veces, el 3 serían 4 veces, el 4 serían 2 veces y el 5 sería una vez. Ahora, ¿cómo voy a sacar la frecuencia relativa? ¿Cuál es el primer número que voy a poner arriba? el 5. El 5, súper. Luego del 5, ¿cuál iría? ¿Qué Se es suma 5 más 13 da 18. Súper bien. Luego 18 más. Más 10, 28. Perfecto. 28 más 4.
32, Super, 32 más 2 serían 30 4, y 32 y 34 más 1, 35. 35. ¿Cierto? Súper. Ahora, si yo sumo todos esos números, 5, 13, 10, 4, 2, 1, me tiene que dar 35, dijimos. Entonces, 5 más 13 son 18, más 10 son 28, más 4 son 32, más 2, 34 y más 1, 35. Entonces, mi frecuencia relativa acumulada estaría perfecta porque tengo 35 y 35. Ujú. Ahora, vamos con la frecuencia absoluta. ¿Cómo sacaba el cálculo de la frecuencia absoluta? ¿Qué tenía que dividir? Eh, 35. ¿Recuerdan? Era una división. ¿Qué números tenía que dividir? 5 entre 35. ujú. El 5 entre 35. ¿Escuché Sí, eso? Dije, ¿cierto? sí. Súper. ¿Y cuánto me da 5 dividido en 35? 0, 14, 28, 0,14. 57. 0,14. 0,14. Sí. Sí, 0,14. 0,14, súper. Luego de eso tendría que dividir el 13 en 35, ¿cierto? 35. 0,37. Eso, bien, 0,37, súper. Luego tendría que dividir el 10 en 35. 0,29. Súper bien. Luego el 4 en 35. 0,11. Súper. El 2 en 35 0,06. y el 1 en 35, ¿cierto? 0,06. Súper. Ya, ahora tenemos entonces el dato de la frecuencia relativa acumulada, tenemos la frecuencia absoluta, nos falta, perdón, tenemos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, y nos falta frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? ¿Y este cómo se Sí. sacaba? ¿En relativa acumulada? Sí. Sumando. Sumando, súper. ¿Qué tengo que sumar? 0,14 es la primera. 0,14. Sí, tengo que sumar los datos de la frecuencia relativa, al igual que sumar los datos de la frecuencia absoluta acumulada. No lo escribimos 0,51 la así. segunda. ¿Cómo, perdón? 0,51. La primera es 0,14. La segunda es 0,51. Serían Ah, ya. 0,65. Y ahí No, vamos es que sumando hacia abajo todos los la datos. primera, sí, la primera que es 5 entre 35 da 0,14, que sería la primera, la que corresponde a la primera A reflejada, la ¿verdad? división de 5 en 35. Sí, 5 entre 35 es 0,14. Después hacemos 13 entre 35, que es 0,37. Entonces supamos a 0,14 y da 0,51. Súper. Y de ahí seguir sumando sucesivamente. Eso es lo que Y quería que así es. entendieran. La forma en que tenían que hacerlo. Solo recuerden el orden de la división que les dije anteriormente, ¿ya? Sí. Que es el primer número dividido por el total. Y así voy bajando. El primero, después el segundo dividido por el total, el tercero dividido por el total, el cuarto dividido por el total, y así sucesivamente. Esa es la única división que tengo que hacer para la construcción de mi tabla. ¿Dudas hasta ahora con la tabla de frecuencia? No, ¿Nadie? por ahora yo no. Súper. No sé si alguien en el chat me preguntó algo o solo son mensajes de... Vamos a continuar entonces. Vamos a seguir con las medidas de tendencia central. ¿Y qué son las medidas de tendencia central? Son un conjunto de datos que sirven para interpretar información
y para poder presentar de la mejor manera los valores que hay en un conjunto, ¿ya? Vamos a analizar tres datos, que son la media aritmética, la moda y la mediana. La media aritmética es una X como con una línea horizontal arriba de la X. La mediana es ME y la moda es MO. Empezamos entonces. La aritmética. La media aritmética entonces es un conjunto de datos, es la suma de todos ellos dividido por el total de todos estos números. O sea, me voy a explicar mejor. Vamos a calcular la media, por ejemplo, de esos números que dicen ahí, que dice 7, 9, 10 y 14. Si yo sumo 7, 9, 10 y 14, me va a dar 40, ¿cierto? El total de la suma de esos cuatro numeritos. Ahora yo, ese total de números, que es 40, lo divido por la cantidad de números, que eran 1, 2, 3, 4, porque 7, 9, 10 y 14. Entonces, 40 dividido en 4 me da como resultado 10. Entonces, la media aritmética de esos cuatro números sería 10. Esta va a ser mi media de esos cuatro números. ¿Ya? Ahora, si yo les pido que calculemos, por ejemplo, la media aritmética del 5, el 8, el 10, el 12 y el 20, ¿cuánto sería eso? Recuerde que debo sumar y dividir por el total de datos. Claro. Ya, 50 y 55. Entre 5. 55 ya, 55. 11. Sí, 55 dividido en 5 da Entre 11. 5, 11. perfecto. ¿Cómo 55, 11? No entendí esa parte. ¿Cómo, perdón? ¿Por qué 55, 11? Porque son 5 números, ¿cierto? Yo tengo que sumar 5 más 8 más 10 más 12 más 20. Sí, Sumámoslo todos. 5 más 8 es 13, 13. ¿cierto? 13 más 10, 23. 23. 23. 23 más 12, 35. 35. ya. Y Sí, 35 más 20 son 55. El sí. total de estos 5 números me da 55, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Ahora, para calcular mi media aritmética, este 55 lo voy a dividir por el total de números que tengo. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 números. Entonces digo 55 dividido en 5. Y eso me da como resultado Ah, ya. 11. Ya ahora Entonces, entendí 11 el es mi resultado media final. aritmética. Ya. Sí, Ahí sí, clarísimo. sí, tenía esa duda, así que ahora lo No entendí. entendía de dónde aparecía el 11. Y las respuestas son muy rápidas, entonces estoy tratando de ir entendiendo. Los compañeros están muy veloces hoy día. Sí, pues tienen, puta, con todo el respeto que se merecen, pero deberíamos ir más calmaditos para poder No, entender no, bien pero la tema. ¿con quién estoy hablando? ¿Con José? No. Sí, José Melgarejo por acá. Mire, si encuentra que vamos muy rápido, si no entiende algo, podemos detenernos y explicarlo cuantas veces sea necesario. Ya no se complique por eso. Ok. La idea es que todos quedemos claros hoy día. Entonces, vamos a calcular ahora la media aritmética de los siguientes números. 2, 9, 6, 3, 5 y 7. Recuerden que debo sumar y dividir por el total de números que tengo. Y estoy leyendo el chat, perdón, y alguien me preguntó qué clase era. Es la clase número 2 de matemáticas. Estamos viendo tabla de frecuencias. 5.33. 5.33, Sí. porque voy a Eso sumar resulta la 2. división Sí. de 32 entre 6. Perfecto, súper bien. Y el último es 3, 1, 2, 4, 5, 1 y el 4. Eso sería 3.65. ¿Están todos los compañeros de acuerdo? Resultante.
365 resultante de la sumatoria que da 14.6 entre 4. A mí me dio ¿Cuánto le da la 2.57. suma? Ana. Ana, es que parece, el compañero que me habló primero me parece que la suma está equivocada. Es que ese no era el resultado de del último ejercicio. Ya, hagamos entre todos. Son 3 más 1, 4, más 2 son 6, 6, más 10, 4, 10, 15, 15, 16, 16, 20. 20. Y A 20 20 17, 3 puntos alto. dividido 7, ¿cierto? Sí, dividido en 7, son 7 números. Sí, pues. 2.8. Eso, bien. Parece que me lo había dicho 2.8. bien. Pero Sí, ¿pero divide qué? entre 7 o es que los números son con fracciones y son 3.1, que es un número, es un valor. No los veamos como comas, sumémoslo todos juntos. 3, 1, 2, 4, 5, 1 y 4. Ah, ok, ya. Para que no Gracias. nos compliquemos tanto. Por eso, gracias. Porque si fuera como dice el compañero que es 3,1 sería dividido entre 4 números. Correcto. Claro, eso fue lo que yo hice. Por eso me da 365. Ya, pero lo Ujú. que me interesa es que tienen clarísima la forma de sacarlo. Eso está súper. Sí. Ok. Quedó súper cómo sacar Era el porcentaje. 2.8, ¿cierto? ¿Cómo? Sí. Ya, gracias. Entonces, media aritmética, ¿alguna duda? Todos claros por lo que entiendo, por lo que me di cuenta. Sí, yo al final entendí, sí que ahora ya estoy claro con lo que acaba de mencionar. La Ya, respuesta en clarísimo. primer principio era muy rápida, así que no podía entender. No se preocupe, si podemos parar un poquito, podemos bajar la velocidad, no hay problema con eso. Gracias. Vamos a ver entonces ahora la mediana. Y la mediana es un conjunto de datos en el que ocupa la posición central, o sea, la posición del medio. Lo primero que tengo que hacer cuando me piden que saque la mediana de un conjunto de datos es ordenar los datos de menor a mayor. Y luego el dato que se encuentra en el centro, esa es la mediana. Esta es mucho más fácil que la otra, mucho menos complicada, no tengo que hacer ninguna operación matemática. Solo ordenar de menor a mayor. Por ejemplo, en el ejemplo que dice acá, dice que tenemos 5 jugadores de fútbol y sus edades son 18, 24, 22, 24 y 18. Si yo ordeno esto de menor a mayor, sería 18, 18, 22, 24 y 24. ¿Cuál sería entonces la mediana, el valor central? 20, ¿o no? 22. Se mantiene el del medio, ¿no? 22. El del medio, correcto. Ah, 22 ya. porque me quedan 2,18 hacia la derecha, 2,18 hacia la izquierda, 2,24 sería derecha, perdón, 2,18 a la izquierda y el número del centro es el 22. Esa es mi medida. Matemática la mediana. Solo ordenar de menor a mayor y luego calcular la cantidad de datos y cuál es el dato que está en el centro. ¿Dudas? ¿No? Ninguna duda, ¿cierto? ¿Con la No, mediana? Ya, súper. yo no. Vamos a avanzar entonces y vamos a ir con la moda. La moda también es muy fácil de sacar y tampoco tengo que hacer ninguna operación matemática. En la moda solo tengo que, en la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Esa es la moda. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Dice que, ¿cuál es la moda del siguiente conjunto de datos? 1, 2, 8, 7, 2, 9, 3, 1, 4, 6, 1. ¿Cuál es el valor que más se repite? El 2, El ¿El 1. 2? El 1 3 veces. el 1, perdón, el 1, sí. El número 2 se repite 1, 2 veces. El número 1 se repite 1, 2, 3 veces. Correcto. Eso es la moda.
El único ejercicio matemático que tengo que hacer acá es en la media, ¿cierto? Y es que tengo que sumar todos los datos que tengo, todos los valores, y dividirlo por la cantidad de números que tengo. Si sumo 60 y tengo 6 números, ese 60 lo divido en 6 y ese resultado 10 es mi media 10. aritmética. ¿Ya, claros? En la mediana solo tengo que ordenar mis datos de menor a mayor y el número que queda al centro, esta es mi mediana. Correcto. Y en la moda es el valor que más se repite. Ah, ya. Listo. ¿Ya? Profe Ana, por acá, disculpe, en la mediana, teniendo en ¿Sí? cuenta que hay dos números en el centro, 20 y 22, como dice el ejemplo, se suma y se divide en dos para que dé el Sí, eso resultado. así ya aparece en el manual. En caso de que hubieran dos números en Ajá. el centro. Ujú. Sí, muchas En gracias. caso de que, por ejemplo, aquí, Gracias. como dice, hubiese habido otro 22, no, otro 24. Los dos quedan al medio, el 22 y el 24, ¿cierto? Yo voy a sumar esos dos números y los voy a dividir entre dos y esa va a ser mi mediana. Ya, perfecto. Cuando no quede parejo, por ejemplo, si son 11 números, con 11 números, sí o sí, uno va a quedar al medio, ¿cierto? Porque van a ser 5 a la izquierda y 5 a la derecha y va a quedar uno al centro. Ese va a ser mi mediana. Ah, ya, ya, Pero ya. si en el centro, por ejemplo, quedarán 4 hacia la izquierda, 4 hacia la derecha, me van a quedar 2 al centro, ¿cierto? Yo esos dos números los voy a sumar y los voy a dividir en 2. Esa es la única excepción para la mediana. Lo demás, si es un número impar, si por ejemplo tengo 15 números que tengo que ordenar de menor a mayor, sí o sí, uno me va a quedar al medio, porque es un número impar. Van a quedar 7 hacia la derecha, 7 hacia la izquierda y uno al medio. Si fueran 20 números, sí o sí me van a quedar 2 al centro. Van a quedar 8, no, perdón, 9 hacia la izquierda, 9 hacia 9 hacia la derecha y 2 al centro. Y esos dos números yo los voy a sumar, los voy a dividir en 2 y esa va a ser mi mediana para ese conjunto numérico. Perfecto. ¿Clarísimos con eso? Sí. Yo, Perfecto. Entonces, con la tabla de frecuencia, los datos de la columna 1 y de la columna 2 siempre me los van a entregar en esta muestra para que yo pueda construir mi tabla, ¿ya? La frecuencia relativa acumulada, perdón, la frecuencia absoluta acumulada, recuerden que el primer número lo copio y lo pego porque no tengo con qué sumarlo arriba. Luego el segundo número ya va siendo una suma cruzada del primer número de la frecuencia absoluta acumulada con el segundo número de la frecuencia absoluta. Luego, el segundo número de la frecuencia absoluta acumulada lo voy a sumar con el tercer número de la fila de la frecuencia absoluta. ¿Ya? ¿Claros con eso? se van cruzando, ¿cierto? Se van. Se van cruzando, así es. Incluso sumo el de arriba con el segundo de abajo de la fila contraria, de la fila de al lado, de mi fila de la izquierda. Ya. ¿Ya? Luego, la frecuencia relativa es la división entre el primer número de la frecuencia absoluta por el total de los datos. O sea, en esta tabla que estamos viendo, el primer número es 7 y el total es 125, ¿cierto? ¿Sí? Correcto. ¿Estamos todos correctos viendo lo mismo? Sí, sí. Correcto. Yo voy a Correcto. dividir. ¿Cómo? Perdón. No sé si alguien me habló, pero no lo alcancé a escuchar, chicos. Entonces, el primer número, el 7, lo voy a dividir en 125. Esto me va a dar como resultado 0.06. Luego el 19 lo voy a dividir en 125. Eso me va a dar como resultado 0,15. Y así voy a continuar con todos los números que 25 siguen en mi dividido. tabla, dividiéndolos por el total de los números, del conjunto numérico.
Y en la frecuencia relativa acumulada, voy a tener que hacer lo mismo que en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué tenía que hacer ahí? La sumatoria de la 7, frecuencia relativa. 7 dividido 25 le da un 0, Sí, súper. Voy a solo tener que sumar. Y sumar cruzado. Igual que en la frecuencia relativa, perdón, absoluta acumulada. En esta tabla, entonces las medidas de Disculpe, tendencia. profesora, por favor, estoy un poco quedada en eso. Dígame, ¿en qué parte nos confundimos? La frecuencia absoluta acumulada. ¿En la frecuencia absoluta acumulada? Correcto. Vamos a volver a la tabla. Yo tengo el X, que son 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Son las muestras. Frecuencia absoluta, recuerden que les recalqué que el dato de la primera y de la columna, de la primera y segunda columna, siempre lo voy a tener, no tengo que hacer ninguna fórmula. ¿Ya? Entonces, frecuencia absoluta dice 7 para el número 1, 2, 19 para el 2, 25 para el 3, 12 para el 4, 23 para el 5, 15 para el 6, 8 para el 7 y 16 para el 8, ¿cierto? Correcto, Oh, profesora. súper. Ana, va. Ahora, ¿a dónde dice? Frecuencia absoluta acumulada. Yo el primer dato, el número 7, lo voy a copiar y lo voy a pegar también en esa columna, porque ese número no tengo ningún número arriba. Entonces no tengo con qué sumar ese número. Sería como sumar 7 más 0, y 7 más 0 me va a dar de todas formas 7. ¿Ya? Perdón, profesor. Es frecuencia relativa acumulada. El último ejercicio. Este me Esa es la quedó. que se está La perdiendo. sí, en la última. Ya, súper. Primero, entiende de dónde aparece este número 0.06 de la frecuencia relativa, ¿cierto? Correcto, sí. Ya. Ahora, al igual que en la frecuencia absoluta acumulada, en la relativa acumulada yo voy a sumar cruzado. O sea, este número 0,06 no tengo nada arriba, ningún otro número, entonces no lo puedo sumar con nada. Digo 0,06 más 0, eso me va a dar 0,06. ¿Correcto? Ana, ¿me va siguiendo? Sí, profesora. Súper. Ahora, en la frecuencia relativa acumulada, el primer número que dice 0,06, yo lo voy a sumar con el segundo de la frecuencia relativa, que dice 0,015. Entonces, 0,06 más 0,15 me da como resultado 0,21. Ahora, 0,21 más 0,20 me da como resultado 0,41. 0,41 más 0,10 me da como resultado 0,51, no Ya como en la 50. clase. Sí, bueno, hay un error de tipeo. Sí, profesora. Listo. Ahora sí, ya, Ah, ya me enganché. Sí, súper. Recuerde que en la frecuencia absoluta acumulada y en la relativa acumulada yo sumo cruzado. Y la frecuencia relativa es una división del número de la frecuencia absoluta que quiero obtener sobre el total del conjunto numérico. sí, muchas gracias. Súper, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quedó con alguna otra duda con respecto a las tablas de frecuencia? ¿No? Ya. Entonces, también vimos las medidas de tendencia central. Y dijimos que era un conjunto de datos que queríamos establecer un solo valor de estos conjuntos, ¿cierto? Y que en las medidas de tendencia central encontrábamos la media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética se representa con una X, con una línea horizontal arriba de esta letra. La mediana es ME y la moda es MO. En la media aritmética solo tengo que sumar todo mi conjunto numérico y dividirlo por el total de los datos que tengo, ¿ya? Si tengo... ¿Cómo, perdón? No le escucho nada, no sé si... Si quiere me lo escribe. ¿Sacar un promedio? Sí, sacar un promedio. Eso es, un promedio. Como un promedio de Bueno, notas.
Estamos Súper. claros, un promedio. Eso hacía cuando sacaba el promedio en el colegio. Eso, sí, como un promedio de notas. Tengo un 7, un 6, un 5, un 4 y esas 5 notas las voy a sumarlas y las voy a dividir por el total de las notas. Eso es la media aritmética. Estamos claros. La mediana entonces es el valor central de mi conjunto numérico. Recuerden que si tengo dos valores en la mediana, lo que voy a hacer es sumar esos dos valores y dividirlo por 2. Y ese número que me dé es la mediana de mi conjunto numérico. Cuando me dan dos valores iguales en el medio. O sea, Así es. Solo siempre y cuando me queden dos valores en el centro. Si me queda un valor, esa es mi mediana y no hago nada más, ningún cálculo. como en el, Si me quedan como en el dos primer, como en el valores, ejemplo del uno. como el ejemplo, sí. Correcto. Sí, sí, estamos claros. Como el ejemplo que está en su manual, así aparece en su manual. Sí, sí, lo estoy Y, viendo. y por último, la moda es el valor que más se repite. El número que Correcto. más veces se repite en mi conjunto de datos, esa es mi moda. Por ejemplo, en el primer ejemplo sale el uno. Así es. Como El el ejemplo valor que que más se tiene repite en el ejemplo el 6. así es. Vamos a hacer una pequeña actividad ahora, ¿ya? Vamos a calcular Perfecto. las calificaciones, lo que estábamos hablando de las notas de Ah, historia, ya, de perfecto. 7 compañeros. Vamos a calcular la media, la mediana y la moda. Perfecto. ¿Ese de dónde está? ¿O ¿Cómo lo que vamos a está? hacer nosotros? Eso yo les voy. Recuerden que no tenemos el mismo manual. Mire, a mí me aparece en la página, les digo al tiro de la página que me aparece a mí me aparece en la página. ¿En la 15 o Sí, no? el niño está en la 15. En mi No, si está manual en la es 15. en la página 16. No, perdón, 56. Pero va a salir más rápido si buscan en su manual la unidad número 2, que es tablas de frecuencias. Dice contenido 2, tablas de frecuencias. Un compañero dijo que le aparecía en la página 12, antes, si no mal recuerdo. Página 15, gracias. Gracias, Luis. Se está entre la página 15 y página 16. Entonces está termina, El después viene uno de ejercicio. ejercicio y no. Tres, bien. Profesora, estos valores se toman como absolutos, no 6.5, sino 6.7, sino 6, 7, 3, No, 8. son notas, son calificaciones. Entonces 6,7 más 3,8 más 2,2 más Ah, 4. ok. Ya, ya. Gracias. 6,7 más 3,8, ¿cierto? ¿Así? Así es. Muy bien. Ah, 6,7, sí, 3,8 Son más decimales. 2,2 ya, ya, más ya. 4,9. 2, 4, 5, 6, 7. Son 7. Ya, vale. Son 7 notas. Sí, ahí sí. Recuerden que para la moda tengo que ordenar mis números de menor a mayor. Eh, No, perdón, para la mediana, de menor a mayor. Para la mediana voy a ordenar de menor a mayor para saber cuál es mi media. Profesora, ya le puedo decir cuál pienso que es mi media. ¿Sí? Dígame cuál es la media aritmética. 4.9. 4,9. 4,9. ¿Qué dicen Sí, los profesora. compañeros? ¿Les un número parecido igual o no? Ya, es 6,7 más 3,8 4.9, correcto, la mediana. más 2,2
más 4.9, más 5.8, más 4.1, más 6.6, ¿cierto? Igual, dividido en 7. 487. Eso le dio Ana. ¿O no? Perdón, profesora, ¿me repite, por favor? 4.87. La mediana. La mediana Sí, me lo dio vamos a 4 dejar con puntos. un 4.9. Lo van a aproximar al número que se acerca más arriba. No, la A mí mediana, que es la mediana me dio 4.4 y la media aritmética me dio 4.8. Estamos, ya. La media aritmética, recuerden Pero que la media es la suma de todos es estos Sí, números dividido por el total de ellos, que son 7. Eso me da sí, 4. 8. Les dio 4.9. 4.87, ¿o no? Sí. A mí sí. Sí, ya, el Cua- 4.87 lo voy a aproximar hacia arriba. O sea, va a quedar en 4.9. Esa va a ser la media aritmética. Sí. Ahora, y la la media, mediana, dígame. perdón, ¿Yo? No, y dígame. la mediana es la que no se suma, solo te saca la de la mitad, me da 4.9. Eso, bien, sí, el 4.9 es el número que queda al medio, porque en la mediana recuerden que tengo que ordenar de menor a mayor. Entonces, si aquí ordenara de menor a mayor, me quedaría primero el 2.2, el 3.8, el 4.1, el 4.9, el 5.8, el 6.6 y el 6.7. Y el 4.9 me va a quedar al medio. Entonces, esa es mi mediana de ese conjunto de números. Ah, 4,9 el primer resultado ah, que se da, s- después se va a la media. Sí, sí, correcto, no, yo me equivoqué, había sumado un 4, Eh, había puesto un Se 4.4 calcula en la vez de un media. 4.9. sí, me imaginé que era el 4.4 lo que Ahora, dijo. en cuanto a la moda, ninguna se repite. La moda, ¿cuál sería el número que más se repite? No hay un número específico. Eh, En cuanto a la Parece moda, que el 6 no se se repite 3 no se veces. repite ninguna. número del 6, No, El 6 se puede repite decir una que porque se la repite moda dos puede ser veces. un 6.6 ¿o o un no? 6. La moda Seis, de mi siete, conjunto numérico acá sería un 6.6 o un 6.7. 6, 6. Sí, porque Se los oye muy 6.6 y mal, 6.7, el 6 es el número que más se repite. Entonces la moda sería un 6. Ya. Porque no tengo un número, se oye no muy tengo mal. ningún número repetido dos veces. Solo tengo este número 6.6 y 6.7, que son los más parecidos. No ¿Clarísimos se con eso? copió bien. ¿Puedes repetir? ¿Cómo? No se copió bien al momento, había interferencia. ¿Puedes repetir? ¿Qué cosa? ¿De la moda? Lo último, sí, porque veo que no se repite ninguna. No hay La ninguna moda que... sería un 6.6. Yo podría decir que la moda de acá puede ser un 6.6 o un 6.7, porque ambos números son súper similares y cercanos. No así el Ah, ok, 4.9 ni el 4.1, que tienen hartos puntos de diferencia. ok. Ya voy a ver si les puedo proyectar un video que nos queda un ratito. Denme un segundo. Siguen viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Seleccionar el video. A ver, lo voy a hacer desde otro. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? Para ver si se los puedo mostrar eso desde de otra. Les voy a dejar, yo creo, los links de... Les voy a dejar los links de los videos en el chat para ver si ustedes pueden ingresar a eso. Este quedó grabado, ¿cierto? Sí, la clase está grabándose, está grabada.
La semana pasada tampoco pudimos ver los videos, ¿se acuerdan que igual tratamos de verlos? Sí, Tampoco se igual pudo. tuvimos un inconveniente ahí. Sí, no, tampoco pudimos. Mientras tanto, yo veo cómo hacer esto. ¿Alguno tiene alguna duda? Yo tenía dudas en la frecuencia absoluta y claro, en la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, pero ahora lo estoy mirando y ya como que se me aclaró. Pero le quedó más claro a Ángel, si no lo volvemos a repetir, no hay ningún problema. Eh, si lo volviéramos a repetir, sí, porque quedé con duda, pero es que la estoy mirando y estoy sacando las cuentas, aquí No las se cuentas, preocupe, pues, déjeme ahí compartirles me de nuevo. cuadra, Déjeme compartirles el PPT. porque se suma cruzado. Eso, bien. Se suma cruzado. Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí, 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 estamos. En esta, Ángel, entonces mira acá. La Ya, ahí frecuencia estoy. absoluta acumulada. Yo dije que los datos de la frecuencia absoluta a mí siempre me los van a entregar. Sin esos dos Ya. datos de la columna 1 y 2, yo no puedo construir una tabla de frecuencia, a menos que yo lo invente y ponga datos, ¿ya? Pero esos datos, cuando a mí me piden que construya una tabla de frecuencia, me los van a entregar. Ah, siempre te Entonces, entrega ya. siempre el dato de la columna 1 y de la columna 2, que es la X y frecuencia absoluta, esos datos siempre van a estar en la muestra. Ah, esos van a ser entregados. Esos son fijos, sí, eso no tienen que ser ninguna fórmula, solo copiar y pegar y ordenar de menor a mayor la X. Eso es todo. Ya, perfecto. ¿Ya? El de la frecuencia Ya, absoluta me lo va a entregar la misma fórmula, digo, la misma muestra, ¿ya? Eso no es una fórmula. Luego, el dato de la frecuencia absoluta acumulada es una suma, pero yo el primer número no tengo con qué sumarlo porque arriba del 7 hay algún número, no, porque no hay un no, número no hay está nada. cero. solo. 0270. Entonces ese número lo copio y lo pego. Correcto. Ahora, desde el otro número que dice 7, ahora yo lo voy a sumar con el número, con el segundo valor. O sea, digo que 7 más 19, 19 26. Estamos 26. claros. Luego, 26 lo sumo con el número de abajo del 19 y eso me da 51. Es una suma cruzada. Correcto. Y en la frecuencia relativa acumulada hago lo mismo. El primer número lo copio porque arriba no tengo nada más con qué sumar. Entonces digo Correcto. que el 0.6 lo copio y lo pego y a ese 0.6 le sumo el número de abajo que es 0.21. Correcto. Ahí sí queda más claro, Ángel. Estoy claro. Más que Súper, claro. perfecto. Ya. Sí, Voy a está. entrar un momento para ver si les puedo poner el video que quería que vieran. Voy a compartir pantalla otra vez. Ahí, ¿ven la pantalla que estoy compartiendo, no? Sí, Sí, ya súper. Son 3 minutos creo que dura esto, pero les va a quedar mucho más claro también. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, las tablas de frecuencia. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La distribución de frecuencias o tabla de frecuencias es la organización en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Ahora sí, veamos un ejercicio. Aquí tenemos las edades de un grupo de 30 alumnos de una escuela. ¿Ya los viste? Ahora sí, aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Empecemos con la... ¿Ya se dan cuenta que les dije que siempre iban a estar los datos? Ahí están los números. 12, 11. Entonces lo que yo primero que voy a hacer es ordenar estos números de menor a mayor. Y en la frecuencia absoluta voy a poner cuántas veces está cada número. Cada uno de los datos que tenemos. En este caso, es la edad de los alumnos. Tenemos alumnos de 10 años, de 11, de 12, de 13, de 14 y de 15 años. Y aquí abajo vamos a poner los totales. La F es la frecuencia o frecuencia absoluta y representa el número de veces que se repite un dato. Vamos a ver cuántos alumnos de 10 años tenemos. Revisamos y tenemos 1, 2 alumnos. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos con 11. ¿Cuántos alumnos con 11? 4, 5. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos de 12 años tenemos. 1,
11, 12. Y lo ¿Está quedando un poco más claro ahí? Porque esta tabla de frecuencia fue construida desde cero, o sea, me entregaron los datos, yo lo primero que hice es poner las edades de menor a mayor. Luego en la frecuencia absoluta voy a contar cuánta cantidad de datos tengo por edad, ¿cierto? De 10 años tengo 2, de 11 años tengo 5. aquí en la tabla. Ahora vamos con los alumnos de 13 años. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos tenemos con 14 años. 1, 2. Y lo pongo aquí en la tabla. Ahora vamos a ver cuántos alumnos tenemos con 15 años. 1, 2, 3, 4. Y lo pongo aquí en la tabla. Y listo. Ya terminamos con nuestra frecuencia o frecuencia absoluta. Al sumar todos estos datos, nos tiene que dar como resultado 30, porque es el número de alumnos que tenemos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora pasemos con la FR, que es la frecuencia relativa. Se calcula con la siguiente fórmula. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, que es la que acabamos de calcular, entre n, que es el... En esta tabla que está haciendo él va a faltar la frecuencia absoluta acumulada, pero ustedes saben que el número 2, ¿con qué lo sumo? Con el número 3 de ¿El la otra 2? fila. No, pues 2 no Ah, no, lo el sumo 2 se mantiene. Eso, bien. El 2 solo lo copio y lo pego. Ujú. Ahora, ese 2, ¿con cuál lo voy a sumar? Con el Con 5. el- 5. Con el 5, 5. súper, me va a dar 7, después el 7 más 7 el 12. más 12, 19. Así sucesivamente. Eso, bien, 9 más bien, está 5, clarísimo hasta 24. ahora. Eso, bien. Y ese total, recuerden que me tiene que dar 30, Ya, sí, correcto. porque es la cantidad de alumnos que tengo. tantos, que en este caso es 30. Empecemos con la primera. Ángel me habló, disculpe, lo que no lo alcancé a escuchar. No, disculpe. No, ya. Dice que me había dicho algo. De 30 nos da como resultado 0.035. 0.4. 50 nos da como Él está sacando ahora la frecuencia relativa, ¿cierto? Es lo que le Correcto. dije, que el primer número se dividía por el total y él los tiene marcados. 5 dividido entre 30, después va a ser 2 dividido entre 30 y 4 dividido entre 30. Ahora quiero saber si hay alguna duda con respecto a las frecuencias, a alguna fórmula, a la media, la moda o la mediana. ¿Ninguna duda? ¿Todos clarísimos? Sí, yo entendí un poco más. Súper bien, súper bien. La semana que viene, si no me equivoco, nos toca cálculo de área y perímetro, ¿no? Nos toca así, Parece. cálculo de área y perímetro. Ahí igual es harta un poco más de fórmula. ¿Ya? Ya. ¿No hay ninguna duda entonces con respecto a la materia de hoy? No, Perfecto. Ya estamos llegando casi al final de nuestra clase. Nos quedan 2 minutitos para resolver cualquier duda o consulta que haya quedado. Recuerden que la clase igual queda grabada. Así que cualquier duda pueden volver a revisar la clase. No sé si quieren que les envíe el link de las clases por YouTube para que puedan repasar desde ahí también. Sí, ¿Sí? sería genial, sí, por favor. Ya, no sé si les pregunté la semana pasada, que se me borró, si alguien me escribió el número de WhatsApp, algún como delegado del grupo que tuvieran. No sé, ¿qué está de delegado? La que nos comparte el tema del Zoom es la señora Emilia, pero no sé si ella Porque es... lo que puedo hacer es enviarle a uno o a dos, no sé, el link de las clases por YouTube para que ustedes se los envíen a sus compañeros.
Ok, ¿Les parece? súper. Ya, entonces necesito que uno o dos compañeros me dejen su número de teléfono en el chat para yo poder enviarles el link de las clases. No sé si alguno de ustedes quisiera dejarme el número de teléfono, yo le escribo y le Ya, envío el link de profesora. las para que ustedes lo Ana. puedan compartir con sus compañeros. Ya yo se lo comparto el mío. ¿Ya? ¿Quieren lo comparte y después lo borra? No sé. Sí. Ya. 82. Voy a enviar dentro durante el día, ¿ya? Ahí se lo compartí. Súper, ya lo acabo de sacar. 982132092. Correcto. Ya chicos, me Y voy a ahí- comenzar a despedir entonces. Agradezco mucho la participación, la asistencia. Nos encontramos el siguiente martes en el mismo canal a la misma hora. Ustedes tienen otra clase ahora. Que les vaya bien, que tengan lindo fin de semana y nos encontramos el siguiente jueves, perdón. Ok, Cuídense, gracias. que estén bien. Chao, chao. Chao, Gracias, chao. hasta luego. Chao, que estén Gracias. bien.